Bueno, vamos a partir entonces. Así que, primero que todo, darles la bienvenida al debate de consejerías territoriales de lo contador de este año. Primero que todo, decir que a diferencia de otros años, este proceso es especial porque por primera vez tenemos tres representantes de la consejería territorial. Antes eran solamente dos en el territorio, de tal forma de que ahora tenemos que proceder en este proceso electoral a aprobar a votar a los tres candidatos para los tres cargos. En ese sentido, primero vamos a partir con una pequeña introducción de 1 minuto y medio de cada candidato. El orden de las presentaciones son primero Sofía Larraguiber, después Santiago Molina y después María Jesús Pinto. Después vamos a tener una ronda de preguntas de 2 minutos y 2 minutos 30 cada una, cada respuesta, en donde cada candidato además tendrá derecho a dos réplicas de 1 minuto cada una. Y después finalmente vamos a tener un periodo de preguntas del público con 1 minuto para responder cada una. Y finalmente, miento, 1 minuto y medio para responder cada una. Y finalmente un discurso de cierre por cada uno de los candidatos, también de 1 minuto y medio. Así que recordarles que las votaciones antes de partir son este 17 y este 18 de noviembre. Se van a votar por dos sistemas distintos, la papeleta de FU con consejerías territoriales y por otra la de SEARC más consejería académica, así que también los invito a estar muy atentos de todo el proceso y de toda la información que vamos a estar compartiendo. Así que, sin más, por favor, Sofi, puedes partir tu introducción. ¿Cómo lo hacemos con el tiempo? Me dicen como parto. Eh, parte nomás. Yo te lo pongo apenas partáis. Ya, ok, ya, muchas gracias. Bueno, en lo contador yo encontré un segundo hogar. El campo está lleno de personas distintas, con ideas distintas, necesidades distintas, y es por eso que hoy día yo me presento como candidata independiente. Creo que los espacios de representación deben ser ocupados con responsabilidad, porque no tenemos que saberlo todo, sino que hacer las preguntas correctas. Mi nombre es Sofía Larraguibel Torres, voy en cuarto año de arquitectura y me gustaría ser tu consejera territorial. A mí desde siempre me ha gustado escuchar las historias de los demás, pero fue en la universidad donde descubrí mi vocación para aprender de ellas y ayudarle a realizar sus vidas en espacios dentro y fuera de la universidad, en asambleas, consejos delegados, siendo parte de equipos de consejerías territoriales. Y este año, como consejera académica de arquitectura y coordinadora de la primera FEUC interina de estudiantes de la UC. Además, me desempeñé como coordinadora de voluntarias de la Fundación Techo en Villa El Bosque La Pintana. No voy a decir que ha sido fácil, comencé a participar de estos espacios con una actitud muy crítica de todo, y después me fui dando cuenta que para lograr estos grandes cambios, primero se necesita escuchar, conocer al territorio y a su gente, entender lo distintos y distintas que somos, y como dije al principio, entender que no tengo las respuestas para todo. Ahora más que nunca es necesario escucharnos, y no solo entre nosotros, sino que a nosotros mismos, porque ya no podemos encontrarnos en el patio, en el casino o en la cancha, ya no podemos seguir el mismo camino por donde veníamos, descuidando nuestra salud física, nuestra salud mental por taller, esperarle que la voluntad de las autoridades para lograr vivir dignamente. No podemos seguir esperando y confiando en lo mismo de siempre. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado como territorio, así que les invito a escuchar lo que se viene de este debate, porque sé que todos tenemos muchas ideas para lograr que Lo Contador sea un campus sano para todos. Gracias. Ahora, si no me equivoco, va a Santiago. Así que puedes partir. Perfecto. Ya, primero que nada, muchas gracias por esta instancia. Siento que se hace súper necesario informar al territorio, no solamente de nuestras candidaturas, sino también de las candidaturas que existen a nivel de la federación. Me presento, soy Santiago Molina, soy candidato de la NAU para la Consejería Territorial. Voy en taller 5 y desde taller 1 que soy delegado. Y en verdad fue de esta manera que me di cuenta de cómo la alta exigencia académica de nuestra carrera afectaba profundamente en nuestra formación como estudiantes, y que era un problema, y que esto no era un problema ni de mi propio taller, ni de arquitectura, sino que de lo contador. Mi entrada a la política fue más bien reciente. El año pasado era un estudiante más que estaba en la búsqueda de espacios donde participar. Si bien participaba en el Consejo de Delegados, en este 2020 se vio un poco interrumpida mi participación, ya que no existían instancias, ya que no existía Consejería Territorial. Por esta misma razón decidí candidatearme a Territorial por la NAU. Vi el excelente trabajo de Pabri y de la Feña cuando yo entré a la carrera, que me ayudó muchísimo.
además del increíble equipo de la NAU que también está detrás de estos proyectos. Siempre he sentido también que los estudiantes de lo contador les gusta hacerse partícipe de cada espacio de conversación que pueden, ya sea que sea desde los estudiantes o espacios un poco más académicos. Pero me fui dando cuenta de a poco que muchos compañeros se habían obligado a priorizar talleres y se veían restados de esta instancia. Es un hecho de que lo contador tiene mucha carga, pero no tiene mucho tiempo. Siento que nuestra misión mi misión personal como consejero es responder ante los novates del 2021 y los notas novates del 2020. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos con las últimas de las presentaciones iniciales. 1 minuto y medio. Por favor, María Jesús. Gracias. Primero que todo, quiero agradecer a los centros de estudiantes por la instancia y por lograr generar estos espacios de conversación que son tan importantes ahora que se vienen tantas elecciones. Bueno, hola a todos, quienes estén en el Zoom, quienes estén viendo en el live también. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Mi nombre es María Jesús Pinto, estoy en taller 6 de diseño y soy candidata a la Consejería Territorial de lo Contador por la Nueva Acción Universitaria. A través de mis años como estudiante, también fui delegada de generación y también este año me desempeñé como vicepresidenta del CED. Fui enfrentándome a diferentes problemáticas y situaciones de las que fui testigo de lo contador. Por ejemplo, sé que nos estamos enfrentando a un territorio que tiene mucho estrés, pero poca participación. Un territorio donde hay talleres completos que se ven todas las semanas, pero que no se conocen. Un territorio donde las mujeres siguen siendo subrepresentadas en cargos de docencia y dirección, y lo mismo con las disidencias. Pero si es que hay algo que aprendí en estos años, que estas problemáticas no las podía abordar sola, que tenía que abordarlas acompañadas mediante la colectividad. Y esto me hacía mucho sentido desde mi carrera, desde el aspecto interdisciplinario de diseño, pero también me ha hecho mucho sentido en el equipo que encontré la NAU de lo contador, y desde su base, desde lo colectivo, y cómo desde este aspecto colectivo que ya mencioné, han llevado a cabo proyectos durante años. Sé que es el momento, o sea, creo que es el momento para abrir nuestras discusiones, tanto hacia afuera del campus, hacia el país, pero también abrir estas discusiones hacia adentro, recuperando esos espacios de diálogo con estos compañeros que no tenemos por la pandemia y también por la gran carga académica que implica nuestras carreras. Porque creo que un territorio que se cuida, un territorio que se conoce, es un territorio que puede trabajar en conjunto por ese sueño de lo contador, universidad y país más pluralista, justo y feminista. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, ahora vamos a proceder con las preguntas que nosotros habíamos preparado como pauta inicial. Recordarles que tienen 2 minutos y medio cada uno para responder y tienen dos derechos a réplica que duran hasta 1 minuto cada uno. Sin más, en esta primera pregunta el orden es invertido para que lo tengan en cuenta al momento de responder. Entonces, la pregunta número 1 es, ¿con cuál sector político tienen mayor afinidad? ¿Y qué significa ser de esa tendencia en el territorio específico de lo contador, dentro de este contexto de pandemia y de proceso constituyente? Partimos con María Jesús Pinto, por favor. Ya, muchas gracias por la pregunta, la encontramos súper interesante. Yo me siento identificada con el sector de la centroizquierda, se podría decir, y por eso también participo de la NAU, porque sé que abarca diversas sensibilidades desde el centro hacia la izquierda. Pero, ¿qué significa esto al final en rigor? Significa que tengo como valores principales el pluralismo y una democracia profunda. Esa democracia que quizás ahora la encontremos que sea perfecta, pero que sí puede ir permeando y mejorando en cada espacio. Y en lo contador específicamente, creo que esto significa jugársela por procesos que, como ya dije, fuesen democráticos, inclusivos y siempre en un clima de diálogo transversal. Creo que esto es sumamente importante. Y que la democracia no sea visto solamente como el deber de ir a votar una vez al año una FEUC, sino que se vea como la intención de participar, promover y sobre todo cuidar los espacios de diálogo que ya tenemos. Por otra parte, creo que esto significa en nuestro campo en específico, en lo contador, estar abierta a la diversidad que encontramos en lo contador, porque si bien las últimas consejerías han sido también de este sector, siempre ha sido el desafío incluir a todas las visiones que puedan existir, porque así, y solo así, se puede hablar de un efectivo trabajo colectivo. Y es algo que en lo personal quiero seguir transmitiendo. Uno de mis compromisos, que de hecho pueden revisar en mi programa, es hacer de la consejería una consejería abierta, o sea, que no se vea como esta idea de la consejería algo aislado, algo lejano a lo que no se puede llegar, sino que sea un lugar donde se pueda convocar. Y por otra parte, con respecto a la pandemia, que también se mencionaba en la pregunta, creo que como sector debemos reconocer cómo está afectado la desigualdad en Chile, cómo las ha agravado fuertemente. O sea, hemos visto la peor cara al sistema público y a lo que estamos llamados, creo yo, es a promover esos cambios estructurales que se necesitan en el contexto de un Chile que se rige por un modelo neoliberal. Y esto sin duda se relaciona con el proceso constituyente. Estoy feliz y orgullosa de pertenecer al sector
que el 25 de octubre marcó apruebo de Convención Constituyente, y que si bien todo comenzó en las calles, y eso hay que reconocerlo, se pudo lograr, o sea, perdón, se pudo continuar hasta lograr un plebiscito como el que vimos el 25 de octubre, y que ahora sabemos que se redactará una nueva constitución en paridad. Y por eso creo que desde nuestro sector tenemos un llamado a una responsabilidad tremenda, a una responsabilidad de no dejar ir este proceso, de no entregarlo completamente, no dejarlo ir a la convención en sí, sino que bajarlo, de seguir conversando desde el territorio con nuestros compañeros, con nuestros amigos, porque si bien queremos que esto se abarque desde la disciplina, para eso tenemos que bajarlo y hacer partícipe a todos. Tenemos proyectos en nuestro programa como la Semana de la Participación, la Escuela Constituyente, y desde el proyecto FEUC de la NAU también hay un eje completo respecto a este proceso en la universidad. Perdón, eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Sigamos con Santiago entonces, 2 minutos y medio. Les recuerdo que tienen su derecho a réplica, lo pueden usar en esta ronda, lo pueden guardar para las preguntas siguientes. Adelante, Santiago. Gracias. Bueno, quizás también como el panel me caracterizo en esencia por la izquierda, por la centroizquierda. Y siendo este espectro, siento sumamente cercanas también las demandas sociales y las temáticas a las que nos hemos abierto a conversar después del estallido. Si bien hablé sobre el estallido, en verdad, toda transformación que esto supuso hay que dejar en claro que fue un triunfo de la gente. Importante tampoco apropiarse de este proceso cuando hablemos de política. Teniendo esto en cuenta, me parece que también como centro izquierda en el territorio, en este caso a lo que iba la pregunta, y siendo parte de la NAU, siento que la centro izquierda nos entrega la mejor opción para generar espacios realmente representativos, donde cada uno se sienta protegido para dar su opinión, dado al gran espectro al cual este sector político representa. Históricamente nuestro campus, en esta perspectiva, ha contribuido a formar una comunidad que valora cada día más los espacios de diálogo y democracia. Si bien este semestre se vio un poco dinamitada esta dinámica que teníamos muy bien integrada en nuestra comunidad en años pasados, siento que el ánimo existe, la motivación existe, y valorando también siempre la diversidad de personas, que fue una de las marcas de lo que vivimos el año pasado y al principio de este año. También, bueno, no sé si es tan de debate, pero quería contarles que, y como muchos y muchas de ustedes también quizás se sientan súper felices, súper esperanzados por el proceso que vamos a llevar a cabo del proceso constituyente. A pesar de tener taller, a pesar de tener que ir a clase, a pesar de tener de entrega la próxima semana, me despierto sumamente feliz, extrañamente, a pesar de tener la carga, porque creo firmemente que esta es la manera de unirnos, esta es la manera de responder también a las necesidades de la población. Eso más que nada, en verdad, y además en el territorio, en la pandemia, nuestro sector también aporta en esta dinámica. Eso, creo que el tiempo quedó malo. Ah, ahí está, ahí cambió. Pero eso era. Sí, es harto tiempo. No, es que no pasó por el minuto ni por el minuto y medio. Entonces estaba haciéndolo. Saltó directo por eso. Todavía me quedan 2 minutos y medio. No, pero eso era. Impresionante. Ahí salen 30. Ya, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Ahora parte... miento, Sofía, vas tú. Ya. Ya, parto entonces. Bueno, yo personalmente me identifico con la izquierda feminista. Creo que es muy importante que los espacios políticos sean construidos desde la base, con un rol de cuidado comunitario y diálogo horizontal. Sabiendo que tengo mis ideas personales claras, es importante aclarar que yo no estoy yendo a un cargo para representarme a mí misma, sino que estoy yendo a un cargo de representación popular. Por lo tanto, mi mérito es mis ganas de escuchar, mis ganas de aprender y mis ganas de trabajar con ustedes. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado como territorio, especialmente los últimos 2 años. Estamos muy involucrados en movilizaciones, asambleas y paralizaciones, y todo organizada desde las bases, con un motor feminista, democrático, dialogante, y con el objetivo primordial de llegar a ser un espacio seguro para todas, todes y todos. He sido parte de muchos espacios políticos que nacen por una necesidad del territorio, por tener la oportunidad de llevar a cabo diversas conversaciones, porque de eso se trata, es más que imponer una agenda, es más que decir yo que quiero que el territorio sepa, que quiero que el territorio discuta. Se trata de darle la oportunidad al mismo territorio de educarse, dialogar y tomar o no postura,
y hacerse parte de espacios donde realmente se sientan identificados. Porque la verdad, la mayoría de nuestros compañeras, compañeros, compañeros, no son militantes. No son militantes y todos tenemos derecho a ser escuchados y respetados al dar a conocer nuestras ideas. Sobre el tema de la pandemia y el proceso constituyente, claramente es un proceso histórico en nuestro país y por supuesto que entregaremos espacios de intercambio de ideas. De hecho, la siguiente pregunta se trata de eso, de cuáles son nuestros proyectos. Estos espacios son muy importantes a nivel nacional, pero la prioridad de esta consejería, primero que nada, es hacer que Lo Contador sea un espacio sano, cuidar nuestra salud mental y también nuestra salud física. Tenemos que primero sanar nosotros, sanar como territorio, cuidarnos entre nosotros, escucharnos, aprender a dialogar y formar parte de estos espacios antes que llegar afuera de Lo Contador y conversar estas cosas. Es un trabajo que viene más del cuidado para poder sanamente discutir sobre las temáticas tan importantes que vamos a llevar por el proceso constituyente y el proceso electoral 2021-2022. Eso, gracias. Gracias a ti. Y perdón por saltarte. La pregunta número 2 dice, teniendo en consideración las respuestas a las preguntas anteriores y los distintos ejes que trabaja su programa, ¿cuáles creen ustedes que serán los temas y proyectos prioritarios o de mayor relevancia que esperan abordar durante el año? Ahora el orden de respuestas invertido, partes tú, Sofía. Ya, muchas gracias por la pregunta, Tommy. Esta pregunta me motivó mucho porque durante la precampaña nos juntamos con personas de las 3 carreras, diseño, arquitectura y planificación urbana, para tener más claro tanto de la situación actual como las necesidades históricas de cada carrera. Y esto es porque la relevancia de los proyectos, que es lo que lleva a tu pregunta, no depende tanto de mí, sino de las necesidades que van haciendo en cada momento. Y lo más bonito de estas conversaciones es que realmente pudimos darnos cuenta de que compartimos muchas cosas, como lo son el interés y la necesidad de que en Lo Contador tenga mayor representatividad de mujeres y disidencias, tanto en la docencia como en las autoridades funcionarias. Y aquí entra un proyecto muy bonito para mí, inspirado en las mesas que tuvimos con Decanato en 2019, que es la Comisión Permanente de Género para dialogar, fiscalizar y proponer medidas para que Lo Contador sea un ambiente libre de violencia de género. Y es una comisión que sería multiestamental, o sea, formada por estudiantes, trabajadores subcontratados, funcionarios y profesores. También se habló mucho de integrar más a la carrera de planificación urbana, para lo que tenemos un eje de interdisciplina para relacionarnos entre carreras que estén dentro y fuera de Lo Contador. También se habló mucho de la necesidad de recuperar las dinámicas del patio en instancias de diálogo y distensión más informales que solamente la sala de clase, y por eso proponemos los diálogos de cierres que se llevaron a cabo en arquitectura. Queremos hacerlo a nivel de todo Lo Contador, además del campus y city tour, que es para todos, con especial atención para novates, tanto de este año como del próximo. Y también vimos cómo se han adaptado muchos ramos que eran presenciales en esencia, y esto se han adaptado muy bien al modo online, y también no se han adaptado tan bien. Muchos profesores lograron crear una muy buena experiencia de aprendizaje, otros no. Y una frase que me quedó marcada, una compañera de diseño cuando nos reunimos, fue que constantemente nos hacen repensar todo para nuestros proyectos, olvidarnos de todo lo que conocemos y cuestionarlo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las clases online? ¿Por qué no podemos diseñar la clase para que realmente funcione en las condiciones en las que estamos? Ese tema se considera relevante a través de las 3 carreras, y es por eso que tenemos un proyecto que trata de crear alianza entre consejerías académicas y consejerías territoriales, algo muy necesario en esta crisis sanitaria, y es una alianza que permitirá fiscalizar la calendarización del 2021 y realmente luchar por las 2 semanas de receso que merecemos, que es una conversación que ya se está dando en el Consejo Académico, y creemos que las 2 semanas de receso no tienen que poner en riesgo nuestras vacaciones de invierno. Eso, gracias. Puedes partir, Santiago. Súper. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho el ánimo que le puso la Sofi a la salud mental y a la revisión de los contenidos. Encontré que muy, muy positivo. Y bueno, quizás también porque fui estudiante de base, en verdad, hasta hace poco, hasta recientemente era solamente un estudiante delegado, sí, que ayudaba a mi generación, a mi querida generación en lo que podía hacer. Quizás por eso también uno de los temas principales y de los ejes principales de mi programa es la salud mental. Sabemos lo que es hacer taller online, sacar la mayoría cantidad de pantallazos mientras nos están corrigiendo para tratar de armar algo
para la siguiente entrega. Les de diseño también bien modelo de prototipo. Hiper complicado hacer modelo y prototipo online. Historia, por ejemplo, que yo lo tuve el primer semestre de este año. No sé si habrá cambiado un poco la modalidad, pero es algo que a mí me encanta, teoría de la arquitectura, historia moderna, pero, pero era lamentable tener que estar 3 horas sentado viendo el computador con un desgaste claro en todos los estudiantes, que no podían estar 3 horas sentados recibiendo información. Entonces, es cierto lo que decía la Sofi, y estoy seguro de que en eso vamos a trabajar también el próximo semestre, en la revisión de los contenidos, no solo qué es importante, sino cómo hacer el curso compatible de manera online, que es algo súper difícil y muy pocos cursos lo han podido hacer bien. Para eso también se necesita un trabajo conjunto con los centros de estudiantes. Enorme la motivación también que existe ahora dentro del CERC y dentro de los centros de estudiantes de diseño y del Centro de Estudiantes de Planificación Urbana, pero también, además de trabajar junto con ellos, trabajar junto con el Consejo de Legades. O sea, quizá lo conozco de más cerca y por eso me llama tanto la atención y me encanta la posibilidad que entrega el Consejo de Legades para organizar, para levantar información, para que los consejeros territoriales el próximo semestre podamos tener un panorama completo de cómo se están llevando a cabo todos los cursos y cómo se están evaluando también. El estudiante de lo contable es realmente proactivo. Eso me he dado cuenta este último semestre. Busca la manera de terminar el encargo, busca la manera de aprender el programa, busca la manera de tener mejor gráfica, por ejemplo. Entonces eso es algo que nosotros como consejería, nosotros con el resto, con las 2 tremendas candidatas que también estoy presentando, en lo que tenemos que trabajar el próximo semestre. Gracias. Adelante, María Jesús, por favor. Muchas gracias. Chile sin duda va a estar pasando por un proceso de cambio, de transición el próximo año, y creo que tenemos que movernos con esa evolución de la mano, y que no sea como una evolución como la del colegio, en la que es selección natural y unos pasan y otros no, sino que tiene que ser una evolución donde en realidad convoquemos a todos, donde nadie se quede afuera, donde nos integremos así realmente. Dicho esto, creo que el tema de mayor relevancia va a ser sin duda participación y democracia, es para mí por lo menos uno de los que más me mueve. Porque bueno, como ya sabemos y reitero, vamos a estar viviendo un proceso constituyente que sin duda será intenso y que tiene que plasmar finalmente nuestro espacio. Pero creo que así a nivel territorio el mayor desafío con respecto a esto es saber convocar. Tenemos que saber adaptarnos de buena manera a todo lo que es la bolita online, todo lo que implica, y siempre teniendo en cuenta que muchas veces las dificultades para convocar en lo contador, y que he sido testigo en primera persona, tiene que ver con la falta de tiempo para actividades fuera de las cosas académicas. Y justamente por eso me la quiero jugar por el bloque protegido, para tener ese espacio exclusivo para las actividades más allá de lo académico, porque creo que en lo contador un tema con la participación no se puede evaluar si es que no se evalúa junto con la salud mental. Por otra parte, creo que tenemos que aprovechar lo que ya tenemos, no es necesario inventar la rueda, hay espacios que ya tenemos en lo contador y que podemos potenciarlo, como es por ejemplo el Consejo de Delegados. Creo que se puede potenciar, se puede robustecer mucho la figura de los delegados, aumentar la cantidad de delegados si es necesario para hacer de lo contador un territorio que sea realmente representativo y que pueda llegar a cada rincón de todos los talleres de todas las generaciones. Pero quiero que esa representación también sea feminista. Estamos ahora viviendo un proceso de búsqueda de decanato y sueño con que tengamos por segunda vez recién en la historia una decana y que podamos plasmar esa paridad que tanto nos emocionó para la escritura de la nueva constitución en lo contable, y que podamos desde el primer día entrar, desde el primer semestre ir a taller y ver en nuestra misma sala de clase referentes femeninos de nuestras disciplinas. Me gustaría, con respecto a eso, potenciar la paridad en equipos docentes. Que nuestros referentes no estén lejos, sino que sean nuestras mismas profesoras, para que después este tema de elegir una decana sea cada vez más realista. En conclusión, con respecto a todo esto, creo que la participación debe verse sí o sí desde una perspectiva integral, para que ésta sea plena y entendida en nuestro contexto, que no puede ser aislado. Eso. Sofía va a hacer su primer derecho a réplica. Sofía, tienes 1 minuto, por favor. Gracias. Sí, el derecho a réplica era como para poder complementar la respuesta a la pregunta anterior, que me quedé un poco corta, y también para clarificar la información que dio la compañera. El tema del bloque protegido claramente es muy importante, es un tema que yo misma trabajé con Pablo y con Esteban Millar en las mesas de decanato del 2019, entonces es una pelea que bacán que podamos dar juntas, así que obviamente nos vamos a bañar ahí.
quería mencionar dentro, o sea, la parte, el eje de democracia y participación que tiene el programa de la Consejería Territorial Independiente, que son los Cabildos 2021, que no solamente tienen el enfoque de la nueva Constitución y la participación de independientes dentro de esta convención, sino que también queremos entrar en los debates y temas de las candidaturas para los cargos públicos que van desde la presidencia del país a los gobiernos regionales y comunales, y esto no es solamente por la carrera de arquitectura y el Instituto de Estudio Urbano, sino que por el papel de ciudadanos que tenemos nosotros. Y además que es importante mencionar que todos estos proyectos que pueden ser como muy rígidos, el programa es abierto, se permite que tengamos estas conversaciones, es un eje pilar de la consejería poder conversar continuamente para agregar más proyectos al programa. Eso, gracias. Ahora Es complicado como pido réplica. ¿Lo opinas también, Santiago? Sí. Dale, tienes un minuto. Lo que también me parece importante revisar como la importancia que tienen estas oportunidades que se plantean como de participación en ciertos procesos claro, la nueva constitución, pero también lo que significa eso para les novates. No solo les notas novates de 2020, del primer y segundo semestre, que dieron su año súper interrumpido, sino que también les que vengan en 2021. Es un espacio único también para tratar de integrarles a la comunidad. Siento que eso no puede faltar esa mirada. Ya, bueno. Vamos a continuar entonces con la tercera pregunta de la pauta. Esta es la última pregunta que entra dentro del marco de los 2 minutos 30 para responder. Ustedes vienen de distintas carreras, pero deben representar al territorio de Lo Contador, que cuenta con 2 carreras a ser representadas oficialmente por ustedes y una representada por College. Cada una tiene ciertas similitudes, pero también una gran cantidad de diferencias y realidades distintas entre sí. ¿Cómo han hecho y planean seguir haciendo para abordar esa diversidad de Lo Contador y cada una de sus carreras, con sus propias inquietudes, iniciativas y necesidades, sin caer en solamente representar la carrera a la cual pertenecen? El orden de respuestas parte por María Jesús, así que podemos empezar. Ya, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, sobre todo en su territorio, yo creo. Porque creo que siempre hacer un desafío es como un poco inevitable que uno se sienta más identificado con lo que ocurre en cada carrera, en mi caso con diseño, pero creo que estamos muy en deuda con esta falta de representación y de pertenencia, como bien lo indica la pregunta. De hecho, los compañeros de planificación urbana ahora van a votar por la elección en college, y creo que es necesario hacer esa integración lo antes posible para que este sentido de pertenencia se haga en todos los sentidos y no solamente porque estén en el campo, sino que también puedan participar de la elección de los representantes del campo. Sin duda son carreras distintas, y yo creo que muchas veces eso se ve, incluso por ejemplo, siempre me acuerdo de esto, de haber estado con algunos amigues en el patio de madera y que te digan, oye, sí, ven, estoy acá trabajando en la parte de arquitectura del patio de madera. Y uno dice, ¿por qué existe un lugar del patio de madera que es de arquitectura y otro que es de diseño, y ninguna parte que es de planificación urbana? Y al final, nosotros mismos desde que ingresamos nos hemos generado esos límites imaginarios dentro de la universidad, que son tanto físicos como ahora virtuales también. Y yo creo que es fundamental para eso, para empezar a trabajarlo, entendernos como iguales. Pero creo que no puedo hablar de comunidad si es que no abordo también el tema de cómo la escuelita online no está exigiendo. Insisto en que un territorio en que está sano, un territorio que se conoce, es un territorio que puede trabajar en conjunto. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, creo que es demasiado importante cubrir eso. Por ejemplo, tenemos proyectos como el Cómo Estamos, que tiene que ver con levantar esta información periódicamente sobre el estado de salud, el estado de distancias, por ejemplo, de cada carrera, porque sé que eso cambia con respecto al año, cambia con respecto a la carrera y hay que ser muy flexible. Pero también hay temáticas que son comunes entre las tres, creo yo. Por ejemplo, el tema del género, la decana de la que ya hablé en la respuesta anterior, es para las 3 carreras y sigue siendo un problema de representatividad de género en Lo Contador. Bueno, y así como concretamente quiero hablar de algunos proyectos que tienen que ver con esta integración. Como ya dije, creo que es necesario que se haga lo antes posible, y por eso queremos robustecer la bienvenida novata, hacerla unificada entre las 3 carreras, que el aprendizaje de los programas pueda ser entre las 3 carreras, ver las cosas que tenemos en común y potenciarlas, hacer el encuentro facultad, que sea transversal tanto verticalmente con distintos talleres como horizontalmente con las distintas carreras, y finalmente potenciar mucho el trabajo de los centros de estudiantes, porque son ellos, los centros de estudiantes, sus delegados, quienes conocen de más primera persona y más cercana a cada problemática de cada taller, incluso de cada carrera.
Santiago. Súper, gracias. Si bien lo que decía la Jesús es súper cierto, eso de las divisiones casi invisibles entre diseño y arquitectura, que en cierta manera nos sentimos tan cerca pero tan lejos. Logramos hacer bastantes proyectos en conjunto, igual, junto con la NAU, nos dedicamos a las escuelas gráficas que partió Padri y la Feña, ya que muchas veces se nos exige saber de base programas como Illustrator o Photoshop, sin la adecuada introducción a esto, provocándole aún más estrés a los estudiantes. Generamos como movimiento un equipo de ambas carreras, como contaba antes, que logra incorporar diversos intereses y habilidades para responder mejor a las necesidades que podría aparecer en el estudiantado de manera como interdisciplinaria. A pesar de esto, somos testigos todos que ha costado incluir de buena manera planificación urbana dentro de esta comunidad. Es importante, insisto, también que trabajemos lo contador como un colectivo, como una comunidad completa, y no necesariamente como haciendo programas al aire a quien venga, asambleas abiertas a quien quiera, sino realmente potenciar el rol que tienen les delegados, el OCEARC y el Centro de Estudiantes de Diseño y el Centro de Planificación Urbana para convocar. Tuve la oportunidad también este pasado semestre para compartir en diversas instancias con estudiantes de planificación urbana, en encuentros junto con la arquitectura. Gracias también a la ayuda de la Fran Molinos, que en ese entonces, creo que sigue siendo también, no sé si hubo cambio de mando, pero era parte del centro de estudiantes. Esta instancia me dejó mucho más claro cómo funcionaba Plani y cómo los estudiantes se encontraban en una especie de limbo, también como contaba la Jesús, entre su carrera y college, y que no se sentían parte de ninguna de las dos comunidades. Es decir, los dejaban los de college cuando entraban a arquitectura, y arquitectura como que nunca, o sea, planificación urbana nunca los tomaba. Es realmente importante incluirlo en nuestra comunidad y en nuestra responsabilidad como consejeros, conformar estos nexos entre las carreras y sus respectivos centros de estudiantes. Estamos realmente al debe, no solo con los estudiantes, sino que también, en particular, con los novates, sobre todo de planificación urbana, que entraron en el 2020 y que van a entrar en el 2021, y que para que no se desarrollen en esta comunidad fragmentada que tenemos. Eso. Sofía, adelante. Ya, estoy esperando que el tiempito cambie. Sí, ahí va el tiempito, espéreme un segundo. Gracias. Ya, bacán. Bueno, yo hablé un poco, esto en la pregunta anterior, la manera en la que voy a abordar la diversidad de realidad de los contadores, conversando realmente y escuchando a todos y cada uno, tener reuniones abiertas, asambleas o reuniones con grupos específicos de personas y estudiar las necesidades específicas de cada carrera, porque es un pilar fundamental para esta consejería. Porque en lo contador no solamente hay 3 carreras distintas, sino que hay 1.729 realidades distintas que debemos tratar con igualdad de condiciones. Y no olvidemos tampoco que nuestra comunidad se conforma por funcionarios, profesores, trabajadores subcontratados, y creo que eso también tiene que ser considerado dentro de la labor de la Consejería Territorial. Aquí aprovecho de presentar otro proyecto, que es la mesita de lo contador, que permite la articulación de estas 3 carreras, y además que esta mesita incluye, por ejemplo, un proyecto que es una continuación de lo que se ha hecho, no estoy inventando la rueda, que es el censo de lo contador, que se realiza cada 4 años y nos va a tocar hacerlo el 2021. Esto nos permite realmente darle evidencia a las autoridades para solicitar que se enfrenten a diversos temas, porque las excusas que nos dan siempre, y la Jesús lo sabe, y Santiago también, es como, bueno, pero dame una lista de los estudiantes que dicen esto, dime quién dijo esto, dime quién dijo esto otro, y cuando realmente no podemos tratar cada caso como algo particular, sino que tenemos que tener una visión global de los problemas, especialmente, por ejemplo, de la salud mental y física de nuestros compañeros, compañeras y compañeras. Algo relevante que es como relevante para mí es que trabajé en la FEUC interina durante este año, que ha sido la FEUC más diversa en términos de ideologías políticas, incorporando al movimiento gremial de la derecha, solidaridad de la centro derecha y surgencias de la izquierda, y el tener que enfrentarnos a problemas de escala universitaria con tantos puntos de vista distintos me entregó las herramientas no solamente para poder trabajar y dialogar y escuchar a personas distintas a mí, sino que también ver al territorio como uno solo sin dejar de lado necesidades particulares. Y es un trabajo que se hace en comunidad, en equipo, y es algo que valoro mucho esa experiencia y algo que me va a servir mucho en esta oportunidad para representar a los contadores. Y finalmente,
la comunicación es algo muy relevante, que como dicen mis compañeros, debido a la pandemia y la docencia online, son lazos que tenemos que volver a conectarnos de una manera afectiva, vinculante, y que todo lo que llegamos no se quede meramente en conversaciones, sino que lleguemos a consenso y acuerdos mediante el diálogo. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a partir entonces con la segunda ronda de preguntas. Recordarle que ahora los tiempos cambian y que tienen para responder 1 minuto y medio cada uno. Con la primera pregunta entonces partiríamos en el orden invertido. Partiría Sofía. Y la primera pregunta es: ¿qué proyectos concretos de su programa apuntan a la evolución metodológica y protocolar de lo contador hacia un espacio más seguro para las disidencias sexuales y de género? ¿Cómo era la primera parte? Como del progreso de la... ¿Qué eso, proyectos programa apunta a la evolución metodológica y protocolar. Ahí está. Bueno, yo hablé un poco de esto con el tema de la Comisión Permanente de Género de lo Contador, que sería un espacio multiestamental conformado por trabajadores subcontratados que están pasando por un proceso de internalización, excepto los guardias, funcionarios, profesores, autoridades, y es un modelo que sigue un poco, está inspirado un poco en las mesas que tuvimos durante el 2019 luego de la paralización. Durante esa paralización se hizo un trabajo súper interesante donde se revisó el protocolo de denuncia de la UC, entonces, pero solamente quedó como en revisión y conversación. Creo que lo relevante ahora es no solamente conversar, sino que realmente llegar a propuestas efectivas, propuestas vinculantes, propuestas que realmente lleguen a realizarse, porque llevamos muchos años conversando de lo mismo, llevamos muchas mesas de diálogo, muchos conversatorios, muchas charlas, pero lo que falta ahora realmente, porque estamos todos conscientes de todos los problemas y las cosas que necesitamos resolver, lo que realmente necesitamos ahora es trabajar concretamente frente a frente con autoridades, profesores, funcionarios y trabajadores subcontratados y estudiantes. ¿Santiago? Súper. A mí me parece que no puede ser una pregunta que respondamos como territorialmente. Siento que necesita, a pesar de que podemos poner muchos programas y bastantes proyectos que tengo yo también en mi programa, siento que esto tiene que ir, si es protocolar, si es sobre metodología, tiene que ir a nivel de UC, tiene que ir a nivel de universidad. Y por eso también la lista FEUC de la NAU tiene bastantes propuestas para esto. Tiene la beca Maranta, que es una beca para la población trans, para que pueda estudiar en el predio de la FEUC. También una educación sexual efectiva dentro de la UC. Y dentro de mis proyectos también tengo la Semana de la Diversidad y la Semana Feminista, pero me parece eso, como que estas soluciones tienen que darse a nivel de UC. Podemos contribuir desde los territorios, pero si es protocolar, si es de método, tiene que ser a nivel de universidad. Eso. María Jesús. 1 minuto y medio. Ya, muchas gracias. Gracias. Creo que concretamente la pregunta habla de hacer de lo contado un espacio seguro para las disidencias sexuales y de género. Y hablando directamente de cómo busco abordarlo en mi programa, tiene que ver con la visibilización y representación. Creo que un lo contador, donde sigamos viendo ejemplos de hombres, donde sigamos viendo en clase trabajos de hombres cis, hetero, finalmente termina por decirnos indirectamente que lo contador y nuestras disciplinas no son disciplinas para mujeres ni para personas disidentes. Por eso quería hablar de ese proyecto que está directamente en mi programa, así como algo concreto. Me sumo a las palabras de Santiago con respecto al proyecto FEUC, disculpen, del protocolo de la petición de espacios que aseguren la no discriminación. Y creo que es importantísimo complementar a esto el trabajar estos protocolos también desde la modalidad online. De hecho, ayer mismo vimos en otra carrera, en otro territorio, donde en un debate hubo ataques violentos con características homofóbicas, y creo que no porque estemos online la violencia va a dejar de estar, la invisibilización va a dejar de estar, y también por eso creo que es muy importante que sepamos adaptarlo y construirlo con respecto a ese contexto en el que nos estamos desenvolviendo ahora.
Si nadie va a usar su derecho a réplica, podemos entonces proceder con la segunda pregunta. Denme un segundo. Esta pregunta está enfocada. Les recuerdo a los que también van a escribir preguntas por el chat, si es que quieren proponer alguna, las pueden hacer a la totalidad de los participantes o a los candidatos en particular. Esta pregunta va enfocada a la Jesús y a Santiago y dice: ¿cuáles son sus proyectos favoritos, FEUC, del movimiento al que representa? Entre paréntesis, NOW. Así que creo que parte Santiago por el orden invertido. Sí, Genial. un minuto y medio. Sin duda, el proyecto más, el que más me gusta del proyecto de la NAU es la Escuela Constituyente. Es un programa que va a incorporar a las futuras, esperemos, consejerías territoriales de la NAU, pero por ahora candidaturas. Va a incorporar a las 13, 14 creo, que van de diferentes carreras, desde ingeniería comercial hasta ciencia política, para que durante el próximo año nos podamos sentar a conversar, tengamos varias instancias de diálogo, no solamente a lo que apuntan nuestros proyectos, que son a nuestros territorios, sino que también a nivel de universidad, que yo de nuevo lo encuentro muy, muy importante, que el contador se siga mostrando como un territorio, como se mostró en este año, sumamente politizado, sumamente motivado, sumamente emocionado por ser parte de este proceso. Y siento que esta es la oportunidad. Una escuela constituyente que sea multidisciplinaria y que abarque muchas carreras es la mejor plataforma para hacer política y hacernos parte de este proceso. Eso. Jesús. Gracias. Bueno, igual informarles al tiro que el proyecto de la FEUC tiene un programa completísimo, tiene 97 proyectos, son muchos. Y por eso ahora también me cuesta como elegir uno, acordarme uno concretamente. Creo que uno que me gustó mucho desde el principio, que lo vi, me llamó la atención, es, no me acuerdo el nombre así como concreto, pero tiene que ver con reescribir la Carta de Principios de la UC, que vendría siendo como nuestra constitución, pero como a nivel de universidad. Es un documento que, de hecho, fue impuesto en dictadura, y creo que al final es como esta analogía de la constitución, de aquellos valores que nos rigen, pero a nuestro nivel de universidad. No sé si la conocen o si la han podido revisar, pero realmente tiene cosas que uno dice como esto es del año de la pera, no puede ser que en 2020, en el proceso que estamos viviendo, sigan existiendo estas cosas escritas y que sea como bajo los valores que nos tenemos que regir. Y por otra parte me gusta mucho un proyecto que tiene que ver con el trabajo territorial, bueno, porque obviamente nos compete directamente, porque creo que es muy necesario que una federación esté conectada con los territorios y esté conectada con las bases, y que no sea como que le imponga algo desde Casa Central, que no le imponga algo desde San Joaquín, sino que seamos nosotros mismos desde el contador quienes podamos levantar esas problemáticas que finalmente nos afectan directamente en un contexto específico que es lo contador. Bueno, estoy desmuteado, sí, ya. Vamos a hacer entonces la tercera pregunta. Denme un segundo, que estas preguntas las tengo anotadas aparte. La tercera pregunta va enfocada a la Sofi, y la pregunta dice: ¿cuál es tu vínculo con su urgencia? Ya. Muchas gracias por la pregunta, creo que es súper relevante. Yo no me he reunido con Surgencia en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de mi candidatura. Mi candidatura fue levantada desde la base izquierda de lo contador y, como he dicho repetidamente, me reuní con las tres carreras de planificación urbana, diseño y arquitectura para poder realizar el programa. Y de hecho es un programa abierto que sigue construyéndose. Y nada, mi vínculo con Surgencia puede ser que somos de izquierda y somos feministas, no lo sé, pero no tengo ningún compromiso político con ese movimiento, así que mi único compromiso es trabajar con el territorio y para el territorio en conjunto. Eso, muchas gracias. Gracias. A menos de que alguien quiera hacer derecho a réplica, entonces vamos a pasar con la siguiente. Son varias preguntas del público por si, así que tenemos todavía un rato. Esta pregunta dice: va para todos, así que el orden de respuesta sería, déjenme revisar. Denme un segundillo.
creo que de nuevo sería de María Jesús hacia Santiago. Terminando con la Sofía. La pregunta dice, ¿qué opinión les merece la pastoral UC? Está redactado así. ¿Qué opinión les merece la pastoral UC? Qué elegancia. Sí, con María Jesús, por favor. 1 minuto y medio. Ya, muchas gracias. Bueno, quizás puedo partir contando que yo soy una persona que me identifico con la religión católica. Creo que puede ser positivo transparentarlo para esta respuesta. Conozco gente que participa de la pastoral de Lo Contador, que en realidad son buenas personas, no se merecen nada más que mi respeto, mi admiración, hacen una pega súper positiva, y si es que la pastoral es un espacio donde ellos pueden encontrar un lugar para realizar las acciones que creen que son las mejores, donde encuentran gente con la que trabajar, con fines positivos, que yo no tengo duda que sus fines siempre son positivos por un bien mayor, que siga la pastoral lo máximo. O sea, si es que podemos entregar estos espacios de participación, creo que se tienen que seguir cuidando. Sí he participado en algunas actividades de la pastoral. Yo personalmente no he querido seguir involucrándome porque creo como en otra visión de la iglesia, en otro enfoque de la iglesia, no sé, que tiene que ver también con mi formación. Pero insisto en que sí es un lugar en donde compañeros se pueden juntar para realizar un trabajo también desde la disposición de cada uno por un bien mayor. Creo que es un espacio positivo para Lo Contador y para la universidad en general. Santiago, ¿Contestadora? Ah, ya. adelante, dale nomás. Vale, bueno, yo estuve en un colegio católico toda mi vida. No soy católico, pero sí participé activamente desde que tengo memoria en proyectos pastorales. O sea, siempre en el colegio estaba metido en todo proyecto pastoral. Y, y lo valoro mucho por la experiencia que me dio, por la mirada que también me dio, siendo que estaba en un colegio sumamente privilegiado. Sí me ayudó en ese sentido. Y no sé, no he participado en la pastoral UC, pero estoy convencido, tal como la Jesús, que es un espacio único también para la gente, para que se desarrolle, para que se junte con sus intereses y con sus pares. Y es bacán que en verdad la gente, generalmente la pastoral no está tan relacionada, y no está tan relacionada de verdad con el conservadurismo de la iglesia. Encuentro que tiene una mirada mucho más amplia y tiene una mirada mucho más concreta que la iglesia. Eso. Sofi, Ya, muchas gracias por la pregunta. Creo que mi punto de vista va a ser un poquito distinto al de mis compañeros. Si bien compartimos en que la pastoral es un espacio donde las personas pueden realizar su manera de hacer las cosas, su manera de aportar a la sociedad, me parece que es relevante recordar un momento que fue cuando la pastoral empezó a ocupar espacio que antes era de la tala. Hubo harto como crítica respecto a eso, y yo lo único que le diría a la pastoral sería que se parte de otras actividades dentro de Lo Contador, como yo he hablado con muchas personas de la pastoral y tienen un punto de vista único, un punto de vista súper interesante, y creo que dentro de la integración de la que hemos estado hablando todos los candidatos durante este debate, se podría también incluir a la pastoral en diversos debates que ellos les acomode participar. Creo que hay que integrar a todos los grupos de Lo Contador, y la pastoral tiene que ser uno de ellos. Eso. Pues me gustaría agregar algo más. Creo que también creo que también es relevante mencionar que hay otros grupos que practican la religión dentro de Lo Contador que no necesariamente se ven representados por la pastoral UC. Entonces, una de las propuestas que no alcanzamos a ponerle al programa es crear círculos de religión distintos a la pastoral UC para que se puedan discutir sus posturas únicas a diversos temas. Eso. ¿vas a hacer uso de tu derecho a réplica, María Jesús? Sí, bueno, Dale, Tomás, por favor. 1 minuto. Es más que nada como quizás para complementar desde algún punto de vista. También subimos de esa situación de la pastoral que menciona la Sofía, como esa en específico, pero creo que quizás reducirlo a que es como problema de la pastoral
no sea lo más correcto en el sentido que es un problema de democracia universitaria. Creo que, así como tú dices que la pastoral quizás debería abrirse más, creo que también deberíamos tratar de incluirlo como un organismo casi como cualquier otro, como las GEX, por ejemplo, etcétera, que participan de todos estos círculos de participación, o sea, participan en círculos de democracia, de conversación. Quería complementar también eso que mencionó la Sofi sobre las otras organizaciones que existen. Quizá interese, está la RACU, la Revista Acción Católica Universitaria, que es una revista o una organización con la que yo por lo menos comparto mucho más algunos principios, y que creo que quizás si se trabajara en conjunto con la pastoral, si hubiera como una interacción ahí más potente, podría como abrirse mucho más a esto que hablo de la democracia universitaria. Tiempo. Bueno, entonces vamos a leer, ¿cómo se llama? La última pregunta. Digo, vamos a leer la última pregunta antes de tomarnos una pausa de 2 minutos para cambiarnos de live, porque se nos va a cortar el tiempo. Después de eso vamos a tener la última pregunta más las que hayan surgido en el chat y el cierre. Así que ya va quedando poquito. Intentemos concentrarnos en esto. La quinta pregunta va enfocada hacia la Sofi. Dice, he sabido por varios estudiantes que eres públicamente opositora a la NAU. ¿Cómo planeas coordinar la representación del territorio con personas de ese movimiento? Muchas gracias por la pregunta, es súper relevante. Yo no soy opositora a la NAU, solamente que tengo diferencias relevantes en cuanto a cómo se hacen las cosas. Me gustaría compartir que yo fui parte de la NAU durante un tiempo muy corto, donde conocí al movimiento y realmente tenemos ideas políticas muy parecidas, pero la forma de hacer las cosas es la distinta. Entonces, yo no tengo nada que decir contra de la NAO en cuanto a su ideología. Yo estoy súper abierta a trabajar con ellas. Trabajé con Pabri, trabajé con Tomás Vial, trabajé con la FEUC 2018, que también fue de la NAO. Entonces creo que mi oposición probablemente a la NAO es la manera de hacer las cosas solamente. Así que yo estoy totalmente abierta a trabajar no solamente con la NAO, sino que también con Surgencia, también con Solidaridad, con Avanzar, con el movimiento gremial, y creo que eso es mucho más importante a que yo catalogar si me gusta un movimiento, sino ser capaz de poner de lado mis diferencias políticas y poner delante las necesidades del territorio para poder, a través de eso, trabajar con otros grupos y lograr un ambiente sano en lo contador, por ejemplo, para este caso. Ya, recordarles a cada uno que tienen todavía un derecho a réplica, lo pueden usar en la ronda final de preguntas que va a ser después de este receso. Nos vamos a tomar 2 minutos para que nos podamos cambiar de live y no haya problemas con la transmisión. Y después de eso vamos con la última pregunta que teníamos anotada, las que recibimos, y abriremos también el espacio para aquellas que están en el chat, que no hayan estado anotadas previamente. Después de eso vendría el cierre, así que lo que queda debiese ser cortito. Recordarles que tienen su derecho a réplica. Y eso, así que esperemos 2 minutos, vayan a tomar agua, respiren un poco, y muchas gracias a todos los que han participado por la atención y por su tiempo. Ya, ahora sí chicos, vamos a partir con lo que queda del debate, así que les vamos a hacer la última pregunta, que teníamos anotadas, y luego vamos a proceder con las que hayan quedado en el chat o que nos hayan enviado en internet. Así que si me dan un segundo, vamos a partir en esta oportunidad de Sofi hacia María Jesús. Espérenme, ahí sí. La sexta pregunta dice, ¿por qué alguien de derecha debería votar por ustedes? Repito, ¿por qué alguien de derecha debiese votar por ustedes? ¿Ya yo, Tommy? Contigo, Jesús. O lo dije al revés, no me acuerdo lo que dije recién. Ya, partamos de Jesús hacia... ¿Quién parte entonces? Ya, Sofi, parte tú, Sofi. Ya, ok. Muchas gracias. Sí. Y que tiene su derecho a réplica, así que adelante. Ya. Okay. Ya, muchas gracias por la pregunta, quien quiera que la haya hecho. Yo creo que al ser independiente y no tener que responderle a nadie directamente por qué tomé las decisiones, a nadie más que al territorio, tengo el valor de haber ya trabajado con gente de derecha. Soy muy amiga de Viola Barra, muy amiga de Chuve,
Entonces, como que realmente he mostrado mi capacidad, no solamente para trabajar con ellas, sino que realmente escucharnos y no solo tolerar sus ideas, sino que respetarlas y aceptarlas. Y en verdad les invito a que si son de derecha y quieren y quieren votar en esta oportunidad, les invito a votar por la Consejería Independiente porque es un espacio abierto para todas las ideas, todas las necesidades, todas las preocupaciones. Lo único que importa es que estén dispuestos a trabajar en equipo y trabajar por el territorio. Eso, gracias. Santiago. Ya. Bueno, yo creo que desde nuestra manera de llevar las cosas a cabo en lo contador, siento que siempre existen estos espacios para conversación. En ningún momento, por lo menos siento yo, que la derecha se haya visto excluida del debate, y algo que yo siempre he tratado de potenciar en mi rol como delegado de mi generación, también con Miguel, que me ayudó también mucho este último tiempo. Fue algo que potenciamos mucho el diálogo, y creo que es importante que la gente de derecha sepa que no está excluida de nuestras candidaturas. Eso, en verdad. No sabría por qué alguien de derecha, al final cuando uno habla de territoriales, como el proyecto político como que se desarma un poco y responde más al territorio al final. Supongo que un candidato de derecha tendría más o menos el mismo diagnóstico que nosotros, espero. Pero claro, como que siento que como territoriales no debería haber mucha diferencia en ese sentido. Y eso era. Jesús, puedes partir. Ya, muchas gracias. Lo principal acá es entender qué estamos buscando como fin último, que es el bienestar del campo. Como bien decía la Sofi, si es que a alguien le interesa trabajar por lo contador, entonces las puertas están abiertísimas, o sea, más que abiertas, por favor que vengan. Sé que en lo contador existe una universidad de opiniones y creo que no tomarla sería irresponsable como representante. Además de eso, los temas que yo creo que nos competen más este año no tienen color político. La salud mental no tiene color político, la integración no tiene color político, como tampoco lo tiene la sustentabilidad. Y finalmente, si a alguien le interesa realmente trabajar por eso, trabajar por sus compañeros, es que creo que va más allá del color político, como digo. La disposición siempre está. Sé que tanto Santiago como yo participamos en un movimiento que es de izquierda, centro-izquierda, pero finalmente lo que defendemos en la democracia es que participemos, es que tengamos una consejería que sea abierta, que pueda recibir opiniones, porque tampoco la idea es que sea como excluir, obviamente no, nadie quiere excluir, todos queremos trabajar, porque por algo estamos acá. Tampoco estamos por intereses personales, estamos por intereses comunes y finalmente nuestros compañeros con los que hemos trabajado ya durante años. Eso principalmente. Estaba muteado, perdón. Tenemos dos preguntas finales que están en el chat, así que vamos a cerrar con esas dos preguntas. Recordarles que tienen su derecho a réplica si es que quieren agregar algo, y después de esto continuaríamos con el cierre de cada uno de los candidatos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo motivarán a los estudiantes de magíster que ya tienen un pie en el egreso a participar del proceso tanto de consejería territorial como de FEUC y consejería superior? Ahora sí partes tú, Jesús. Ya. Muy buena pregunta, en verdad. Porque a veces quizás como que se nos olvidan esos compañeros más grandes, o por ejemplo, cuando uno está en lo contador, como que deja de verlo porque van menos a la U y se dejan dejar o sea, se tiene que dejar un poco de lado. Agradezco la pregunta, pero sigo sosteniendo que la comunidad lo hacemos todos, desde taller 1 hasta título, hasta magíster incluso. Compartimos espacio, compartimos profesores, compartimos, bueno, ahora como salas virtuales. Y finalmente creo que no se pueden quedar fuera. Todos los proyectos que proponemos no tienen como un público así tan específico. Sé que existen delegados de magíster que por supuesto que pueden ser incluidos en los consejos, porque además creo que es muy importante que estando tan cerca de salir, no se nos olvide potenciar el rol público. No se nos olvide que como que los que están por salir son quienes van a estar más cerca de poder aplicar lo aprendido en la U, en las disciplinas, más directamente en Chile, siempre al servicio, como ya dije, de este rol público. ¿Y cómo incluirlos directamente? El encuentro de facultad, por ejemplo,
ellos están inscritos en la facultad, por supuesto que participar de eso. De hecho, la idea es que los más chicos podamos, o sea, yo respondiendo como más chicas, ¿no? Los de taller 1, por ejemplo, puedan participar codo a codo, horizontalmente con gente que esté en magíster. Eso siempre va a ser bien recibido y va a ser muy rico para la creación de esta comunidad de la que ya hemos hablado, la comunidad de los contadores. Santiago. Sí, yo la verdad creo que lo que hablábamos sobre los centros de estudiantes y los consejos de delegados es clave en este problema. No solamente, o sea, contribuye mucho a tratar de integrar más a la gente de magíster. Por lo menos en arquitectura sí se vio en cierto momento a veces intermitentemente, pero siempre en el consejo salía alguna duda, alguna contribución de gente de magíster, y a mí me parece súper valioso y es bueno para potenciar en ese sentido el rol que tienen los delegados de magíster en el consejo. Pero como también dijo la Jesús, en verdad somos todos partes de somos todos partes de esta comunidad, y al final, por más que ya estén saliendo de la universidad, al final hay que cuidarse y tratar de seguir con lo que aprendieron en la universidad en cierta instancia, y este rol público que también mencionó. Me parece clave. Sofi. Ya, muchas gracias por la pregunta. Yo también creo que es súper relevante, por lo menos en el caso de Arque es súper especial porque las personas están literalmente en carreras paralelas, con un pie en el pregrado y otro en el posgrado, y de hecho lo que está pasando ahora es que se están como independizando un poco del centro de estudiantes de arquitectura. Ellos ya tienen 3 delegados con voto en el consejo, pero están tratando de como conformar su propio consejo académico de estudiantes de posgrado, no solo en el nivel de arquitectura, sino que a nivel de la UC. Entonces creo que no solamente es relevante, como dicen mis compañeros candidatos, que se integre a las discusiones del territorio, sino que también es importante incentivar que ellos mismos tomen decisiones dentro de sus propias necesidades, sus propias inquietudes y sus particulares que tienen de magíster, porque nosotros no tenemos solamente compañeros de continuidad que salen del pregrado y entran a magíster, sino que tenemos compañeros que vienen de otras universidades y se entregan y se integran a los magísters de la UC, que no solamente son magísters de las escuelas de arquitectura y diseño y el Instituto de Urbano, sino que también tenemos, por ejemplo, el magíster de patrimonio cultural, que pertenece a distintas escuelas. Entonces, insisto, creo que lo importante es incentivar que ellos mismos se organicen de la manera que ellos consideran correcta, y además integrarles a las discusiones que estamos teniendo como escuela, y no solamente como estudiantes de pregrado. Gracias. Gracias a ti. Vamos ahora con la siguiente pregunta que la hizo Lucas por el chat, que dice: ¿por qué los programas de la NAU son iguales? ¿En qué se diferencian los candidatos del NAU? Además de ser de arquitectura y de diseño. Así que partiríamos con Santiago y luego con la Jesús. Ya. Sabía que Lucas me iba a preguntar algo así, pero siento que se une un poco a lo que dije en la respuesta de por qué alguien de derecha podría votar por nosotros, porque realmente si el diagnóstico estuvo bien hecho y revisando el programa La Sofía me di cuenta que nosotros como territoriales con la GESO habíamos hecho claramente una buena pega, porque tenemos conclusiones súper parecidas. Al final es difícil mirar a lo contador y decir... y hacer un mal diagnóstico si es que eso apunta, ¿cachai? Pero siento eso, que si el diagnóstico estuvo bien hecho, tiene sentido que los programas sean súper parecidos. Aunque tiene diferencias, sí, pero es claro que la base, si está respondiendo a un territorio en particular, desde la izquierda va a tener esas similitudes. Eso. ¿Jesús? Ya, gracias por la pregunta. Me da risa igual porque con Santiago a veces conversábamos y decimos como, uy, los dos somos Libra, como a los dos nos carga el mazapán, como hay muchas similitudes, pero insisto en que no es verdad que son iguales, hay muchas diferencias. Santiago tiene obviamente una visión mucho más desde la arquitectura, yo desde el diseño. A mí, por ejemplo, me competen mucho más los temas de feminismo, los temas de representación. Me gustaría hacer un hincapié en eso. Creo que una temática que por lo menos en mi programa se desarrolla más. En el caso de Santiago, por ejemplo, desarrolla
él desarrolla más el de sustentabilidad. Pero obviamente siempre hemos querido apuntar a un trabajo colectivo, un trabajo complementario. De hecho, también tenemos proyectos que, si bien son comunes entre nosotros dos, también son comunes con el resto de las candidaturas de las consejerías territoriales de otras facultades, porque creemos que un trabajo interdisciplinario puede ser muy positivo, sobre todo viniendo de las carreras que venimos. Y por último, quería mencionar algo, como para aclarar, ni Santiago ni yo somos títeres de la NAU, no nos levantaron porque sí nos dieron un programa. Cada uno tenía sus intenciones de ser consejero territorial, y sé que si no estuviéramos militando estaríamos acá igual con los mismos programas, porque son cosas que realmente nos mueven y nos interesan. Como para que no crean que esta cuestión de que son iguales porque no tienen un listado, por supuesto que no, solamente que tienen esa intención de querer trabajar en conjunto, pero por supuesto que cada uno tiene cosas distintas en las que se enfoca más viniendo del contexto en el que viene. Bueno, nos queda una última pregunta. Ah, vas a hacer tu Ah, réplica. no, qué bueno, no. Pensé que ahí Es se que no, acaba la... pero esta me acaba de llegar por interno. Igual la podemos responder rápido, porque creo que se habló un poco antes, de hecho. Bueno, pero Eh, déjame hacer la réplica. Dale Sorry. primero. Tienes un minuto, Eh, Santiago. sí. Porque lo que dijo la GESO es clave, eso, que los programas necesitan ser complementarios, necesitan complementarse. Si vamos a trabajar juntos este 2021, realmente necesitan tener estos espacios de encuentro, que podamos discutir sobre lo mismo, podamos trabajar sobre la misma base. Eso en verdad, quería dejar eso ahí, esa anotación. Ya. Vamos a ir con la última pregunta. Ojalá podamos responder rapidito. Esta dice: ¿de qué manera piensan llevar la salud mental como territoriales? Partamos con la Sofía, si no me equivoco. O sea, igual yo... Ah, sí, puedo contestar al final, tenéis razón. Bueno, el tema de la salud mental creo que se mencionó en una... Como que todos llegaban a la misma conclusión, que el tema de la salud mental era prioritario en una de las preguntas, como el tema de la relevancia. Así que solamente insistir en el tema de las consejerías territoriales más consejerías académicas es un proyecto súper importante para la consejería, para el programa de la consejería independiente, habiendo sido yo misma consejera académica de arquitectura y no pudiendo tener territoriales durante este año. Es algo que realmente nos faltó para fortalecer soluciones que vayan a nivel de lo contador y no solamente por carrera como segregadamente. Otro proyecto importante de nuestro programa es capacitaciones de salud mental, porque en la UC existen muchas instancias de capacitación sobre salud mental, incluso también sobre género, ser monitores pares. Entonces, la idea de estas capacitaciones es que sean vinculantes, que sean para toda la comunidad, que sean casi obligatorias para profesores, para estudiantes, para autoridades, porque ya no puede existir la excusa de como, oh, no sé actuar frente a esto, o no sé qué hacer con esto. Ya no podemos tener esa excusa. Es necesario que empecemos a actuar, es necesario saber y formarnos dentro de estos temas que ya no son como una particularidad, sino que se están transformando lamentablemente en una normalidad de los estudiantes de lo contador. ¿Santiago? Bueno, como se hizo evidente, claramente es parte importante también de mi programa como delegado. Estuve ya 5 semestres moviendo evaluaciones para allá, moviendo evaluaciones para acá, tratando de ver en qué encajaba mejor, qué querían los estudiantes, qué les convenía. Es algo difícil de tener como el panorama completo, sobre todo por compañeros que están dando ramos en otras generaciones. Entonces, para tratar bien la salud mental, de nuevo quiero hacer énfasis en lo importante que son los consejos de delegados y la opción que nos dan de tener este panorama completo. La salud mental, haciendo como énfasis en eso, como dije, en verdad lo contador tiene mucha carga, pero tiene muy poco tiempo. Recién tuvimos que mover una evaluación que nos queda justísima con la entrega de taller hoy día, que era para mañana a las 12 del día, y la pudimos mover al día siguiente, al domingo, pero realmente es un punto muy preocupante, sobre todo también porque este es transversal a todas las carreras. Los compañeros de planificación urbana, de arquitectura, de diseño se sienten igual de agotados. Eso. ¿Jesús? Sí, muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras. Es un problema la salud mental, lo sabemos, está hecho el diagnóstico.
Y como ya dije, creo que se puede abordar de manera integral. O sea, primero ya, si hablamos directamente de los proyectos en salud mental, para ser así como ordenada, como ya lo mencioné antes, quiero seguir trabajando por el bloque protegido. Creo que es fundamental que se nos puedan entregar esos espacios libres de carga académica y que podamos ocuparlo en desarrollar esas áreas que van más allá de solamente las notas de la universidad, porque la universidad no se trata solamente de eso, se trata de generar comunidad, de generar discusión, de generar participación. Por otra parte, tenemos una propuesta de una semana de bienestar que abarca, si bien abarca la salud mental, también abarca la salud sexual, pero como sabemos que una semana no es suficiente, también tengo un proyecto que tiene que ver con esta levantación constante de información, porque si algo aprendí del SED es que las cosas pueden cambiar al último minuto. Si ahora fue la pandemia, puede que el próximo año sea otra cosa, lo que nos van a tener que cambiar nuestros programas, cómo abordamos las cosas. Entonces creo que es muy fundamental estar teniendo un feedback constante de cómo estamos finalmente, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo están yendo las clases, si es que hay un periodo que está más cargado que otro, etc. Y como dije que era integral, creo que también se puede abordar de otras formas. Por ejemplo, el aprender los programas siempre es un proceso sumamente estresante. YouTube no es tan fácil como dicen, lo juro. Entonces, en ese sentido, tenemos propuestas, por ejemplo, la Escuela Gráfica para Novates, donde queremos apoyar el aprendizaje de los programas, que es un factor de estrés y un factor de muchas veces de preocupación extra para muchos de nuestros compañeros. Bueno, si ninguno de los candidatos quiere hacer su último derecho a réplica, vamos a Es que partir. yo sí. Ya, Sofía, dale entonces. Sí, Tienes no, es que el tema que dice la Jesús no es como para criticarle nada, era como para poder complementarla a lo que estaba diciendo. El tema del bloque protegido es un tema que lamentablemente quedó en pausa por el estallido y luego por la pandemia. Es un tema que intentamos trabajar con Pabri y con Esteban, y después el CEARC de Ágora lo intentó sacar adelante. Y también es relevante el tema de las semanas de receso. En el Consejo Académico se empezó una discusión durante octubre, en el Consejo Académico donde están todos los consejeros académicos de todas las carreras de la UC, se empezó la discusión sobre cuántas semanas lectivas vamos a tener el primer semestre de 2021, cuántas semanas de receso vamos a tener y cuántas evaluaciones, porque lo que nos pasó este año fue que nos atrasaron nuestras vacaciones de invierno para poner una semana de receso entre medio, y lo que pasó fue que además en arquitectura, en el caso de arquitectura, hubo una semana como para la escuela. Entonces es demasiado relevante que las semanas de receso que se vayan a plantear sean a nivel de toda la UC, porque es muy importante que especialmente las personas que tienen ramos de otras carreras puedan realmente tener un receso, realmente tener un descanso, y no solo estudiantes, sino que también profesores y ayudantes. Entonces es una discusión que ya está llevando, y qué bueno que sigamos como en ese camino, porque por lo menos la Consejería Independiente se compromete a revisar la calendarización no solamente por las semanas de receso, sino que para las evaluaciones que son de ramos que no sean taller, no topen con los exámenes de taller, que es lo que normalmente pasa, que no llega a un punto en que no puede pasar en ningún momento de todo el mes. Eso, gracias. Dale, Jesús. Un minuto. Ya, también un poco como en lo de complementar, bacán que podamos trabajar en esto en conjunto. O sea, ya sabemos que vamos a trabajar en conjunto, así que qué bueno que desde ya sepamos que esa es la disposición. Y también creo que deberíamos plantearnos un desafío quizás como más allá. Estaba pensando que si es que la respuesta a la salud mental va a ser suprimir clases, o sea, suprimir clases como entendiéndolo como la semana de receso, creo que quizás podríamos también unir estas fuerzas de representación, por decirlo, en los proyectos de reformulación, perdón, de malla, para que no sea necesario tener una semana de receso, como que podamos tener el semestre plenamente y que no sea necesaria una semana de receso porque ya estamos colapsados. Creo que esa reformulación es algo un poco como mucho más estructural, porque sabemos que no todas las carreras tienen semanas de receso y es por algo. Entonces creo que podemos como también, si bien atacar esto que es como algo que se necesita, y estoy muy de acuerdo en que se necesita, también quizás poner la primera piedra o el primer ladrillo, qué sé yo, para poder seguir trabajando con esto y tener esta, como por ejemplo lo que comenta la Llevo, esa anticipación del calendario. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora habiéndose cumplido todas las preguntas y todos los derechos a réplica, vamos entonces finalmente a proceder con el cierre de cada uno de los candidatos. Entonces, para terminar, cada uno va a tener 1,5 minutos, igual que en las preguntas anteriores. Parte Jesús, si no me equivoco. ¿Quién terminó la exposición anterior? La Jesús. Entonces parte María Jesús, luego Santiago y finalmente con la Sofía. Así que adelante, tienes 1,5 minutos. 2 minutos y medio, ¿cierto?
Sí. O no, mentira, 1:30, perdón. Ya. Ya, muchas gracias. Bueno, la invitación ya está hecha, ya llevamos 1 hora y algo de debate. Y yo creo que el llamado principal acá es que empecemos desde ya a cambiar esa idea, ese paradigma, esa perspectiva que existe de que lo contador es un campus aislado, es un campus que no participa. Y esto principalmente porque los cambios que ya hemos visto estos últimos años se han hecho de manera colectiva. Y yo creo que así tiene que seguir siendo, seguir siendo desde la vereda de lo colectivo, porque así es como debe seguir, creo yo, lo creo así firmemente. Tenemos que velar por la creación de estos espacios democráticos para que finalmente podamos vernos a la cara, aunque sea a través de Zoom, aunque sea a través de estos cuadraditos, pero vernos en horizontalidad y aportar cada uno desde lo individual y por supuesto desde lo colectivo a este proyecto de futuro para que sea más temprano que tarde que podamos contar con una facultad que se preocupe por nuestra salud mental, donde no haya sobre representación de hombres y donde nadie se sienta aislado o sienta que no es parte de lo contador. Ya sea lo contador físico, virtual, pero también con lo que ocurre con los novatos, que no sientan que es un espacio hostil. Reformulemos el espacio de manera uno sin límites mentales, donde podamos volver a la cancha, encontrarnos con los profes y así mover la discusión que se está dando a nivel país al territorio. Bueno, y para cerrar, quiero agradecer la instancia nuevamente a las personas que se hayan quedado viéndolo, porque igual ya es tarde, y quería aprovechar este espacio para felicitar también a la Sofía y a Santiago por las candidaturas. Sé que son personas muy comprometidas y con muchas ganas de trabajar con la contadora, así que estoy muy contenta. Y finalmente quiero invitarles a confiar en lo que yo he confiado, que es el proyecto de la NAU. Tiempo. 18, voten por la Consejería Superior de Almendra Aguilera y por la lista FEUC de la NAU. Adelante, Santiago, tienes tu 1 minuto y medio. Esperemos el Ya. temporizador para partir. Sí. Ahí está. Ok. Perdón, ahí va, ahí va. Tranqui. Lo apreciamos. Primero que nada, le hago un llamado a los novatos, en verdad, para que se informen y puedan votar, no solo por esta consejería, que ya tenemos casi completa, o sea, completa en verdad, sino también para FEUC. Siento además que la consejería es la plataforma perfecta para regenerar nuestra comunidad que se ha visto tan golpeada por esta pandemia. A los candidatos aquí presentes les llamo a trabajar por este campo del cual amamos. Somos conscientes que tenemos que contemplar a lo contador desde una mirada colectiva, conjunta, desde y para las 3 carreras. Cada vez hay más gente que quiere ser parte de los cambios. Ya se presentaron 2 centros de estudiantes de diseño, mucho interés por formar parte del centro de estudiantes de arquitectura. Y continuamente en el año se generó un ambiente de mucha colectividad y mucha motivación. Eso me pone muy, muy, muy contento, la verdad. Agradezco mucho la organización también de este debate, la oportunidad de estar aquí conversando con estas 2 tremendas candidatas, que sé que lo haremos excelente el próximo semestre. Y también agradecer a ustedes, los que todavía están viéndonos, por asistir a esta convocatoria. Está claro que también este trabajo no es solamente de territoriales, como ya dije, tiene que ser un esfuerzo conjunto de todos los representantes, avanzar junto a Chile y hacernos partícipes de este proceso constitucional. Y para esto le invito a votar por la SECA, la Almendra Aguilera, para Consejería Superior, que va por la NAO, y también para el proyecto FEUC de la NAO, donde ya muchos saben, también va Pabri, exterritorial del contador, dando la cara por nuestro campo. Es el único de lo contador en todas las listas también. Así que estoy seguro de que ellos harán un trabajo increíble. Y eso. Dale con tu 1 minuto y medio. Ya. Sí, muchas gracias primero que nada a quienes organizaron este debate por la oportunidad y a todos quienes están escuchando y participando. Quedé como muy tranquila, muy contenta de los compañeros que voy a tener para el próximo año, no solamente en territoriales, sino como en los próximos centros de estudiantes, próximas consejerías académicas, y también estoy esperando, ojalá, que tengamos una decana, porque en diciembre es cuando termina el proceso. Creo que este último tiempo y en este mismo debate hemos visto lo importante que es no solamente la representación estudiantil, sino la organización de base, que es a donde apunta esta consejería, porque podemos lograr muchas cosas. Si bien todos nosotros quienes hemos estado hablando acá somos personas distintas y con proyectos distintos, nos motiva realmente trabajar por lo contador, que realmente sea un ambiente sano donde podamos conversar de distintos temas, tanto políticos como no, que estamos luchando por un lo contador libre de violencia de género, estamos luchando por un lo contador sano que cuide su salud mental y su salud física, donde tengamos autoridades que respondan realmente a los problemas.
Y les invito entonces a votar este 17 y 18 de noviembre por la Consejería Territorial Independiente y a también informarse porque se vota federación, se vota Consejería Superior y se votan centros de estudiantes de lo contador. El mismo día, 17 y 18 de noviembre, se vota online. Y quería también agradecer el apoyo de todas las personas porque al levantar una Consejería Territorial Independiente y a no tener un movimiento detrás es realmente abrumador y me hace muy, muy feliz a mí personalmente todo el apoyo que nos han entregado a mí y al equipo. Y eso, por favor participen, voten online. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces, habiéndose todos despedidos y cerrado sus distintas candidaturas y exposiciones, no queda nada más que finalizar el debate. Primero que todo, darles las gracias a todos los asistentes, también darle las gracias a los candidatos y a los miembros de los centros alumnos como organizadores de esto. Esperemos que les haya servido para informarse y para poder saber qué hacer respecto a su voto. También invitarlos y recordarles a participar de las elecciones el 17 y el 18. Recordarles que son votación tanto de centro alumnos y consejería académica como de FEUC territoriales y consejería superior. Todas las correspondientes elecciones les llegan a sus correos, así que por favor atentos a todos los procesos de información que van a estar haciendo los distintos centros de alumnos durante este fin de semana y los días previos a la elección. Así que muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por su participación y su tiempo. Sabemos lo importante que es el tiempo en estos tiempos de pandemia vía Zoom. Así que eso, los dejo invitados a participar e informarse. Espero tengan una bonita noche.